Bienvenidos a esta videoclase donde tocaremos el estudio de la organización como función administrativa. Para ello debemos comprender que una organización puede ser eficiente por la calidad de su gente, pero su estructura puede ser ineficiente. Por ejemplo, la eficacia de un sistema de comercialización o bien de cobranzas o de administración, por ejemplo, dependen principalmente de un buen desempeño de su estructura, de sus procesos, de sus métodos y de sus funciones adecuadas que emplea. Y esto dependerá permanentemente del estudio de la organización que se realice con la finalidad que permita generar mejoras significativas para quien dirige estas instituciones, como es el gerente. En tal sentido, trataremos de ver esa importancia estudiando a la organización como función administrativa. Comencemos. Veamos, para poder entender que las acepciones que tiene la organización es basadas principalmente en los recursos humanos, organizar a las personas que laboran dentro de ellos. En segundo lugar, tenemos a la organización, considerarlas como entidades empresariales, instituciones u organizaciones empresariales o llamadas también empresas. Y en esta clase vamos a ver la organización como función administrativa. Para ello debemos de entender lo que es en sí que desde la historia de la administración siempre existió la inquietud de los gerentes en mejorar el desempeño de sus organizaciones, y para hacerlo aplica diversos enfoques que van a simplificar esa complejidad de las tareas y procesos que se circunscriben a la actividad empresarial, y al hacerlo lo estudia a través de lo que llamamos estudio organizacional, y debemos comprender a continuación, comprendiendo el significado de lo que es organizar. Organizar, según Fayol, cuando se dirigía a lo que es la función administrativa, en lo funcional dice, es proveer el cuerpo social de todo lo útil que necesita en cuanto a recursos. Y cuando hablaba de los recursos, hablaba pues del capital, material y personas. Claro está que en esas épocas no se hablaba de lo que era lo tecnológico, los sistemas, donde se hacía pues principalmente como un recurso adicional a todo ello. Y cuando hablaba del cuerpo social, hablaba pues de las empresas que necesitan de todos esos recursos. Entonces, estructurar la empresa para que pueda dirigir el gerente, tomar decisiones, era una principal tarea en lo que era organizar. En otro caso, cuando citamos a Robbins y Coulter, nos hablan que es la función administrativa orientada a disponer y estructurar el trabajo para lograr objetivos organizacionales. Significa que si no logramos organizar adecuadamente las estructuras, no podemos lograr esos objetivos pensados. Llegamos a citar a Maru, que algo nos dice que es muy acertado. Cuando hablamos de organizar como proceso, consiste en dividir el trabajo y atribuir responsabilidades y autoridades a las personas, como lo podemos apreciar en este cuadro, donde podemos ver que el análisis de los objetivos hacen pues que dividamos el trabajo, y esta división del trabajo donde nace las responsabilidades y autoridades con el único propósito de hacer un diseño organizacional para lograr pues un desempeño deseado de las estructuras. No solamente son las personas, sino las propias estructuras que se buscan el máximo desempeño. En cuanto a lo que es orientado
bajo una teoría de sistemas, nos dicen pues que organizar puede ser que se trata de integrar las partes en una unidad y evaluar que cualquier deficiencia de sus partes le afectaría integralmente. Esto quiere decir que si tenemos una estructura única, como puede ser un automóvil, esto conlleva, si fallan las llantas, si falla el sistema eléctrico, esto pues va a conseguir que el propósito del automóvil no cumpla con su objetivo de dinámico de movilizarse de un punto a otro. Cuando decimos también organizar, también nos podemos referir a estructurar ordenadamente los recursos planeados y disponerlos adecuadamente con la finalidad de ejecutar actividades para poder cumplir con los objetivos. Es así pues que si no partimos del orden en los recursos, como nos decía Fayol también, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, no podremos ejecutar las actividades eficientemente. Acá pasamos a los principios de la organización, principalmente los primeros principios que debemos conocerlos como división del trabajo, en la cual toda organización requiere de una departamentalización. Cuando dividimos el trabajo, generamos más puestos de trabajo, pero a la vez también requerimos de especialización. Si hay especialización, hay que recurrir a la división del trabajo. Otro de los principios es la autoridad responsabilidad, como lo estábamos mencionando, es llegar a ordenar actividades para que puedan ser controladas en su cumplimiento, ¿no? Por ello, si es que los trabajadores son responsables, ¿ante quién, ¿no? Entonces tiene que haber una responsabilidad que pueda controlar y ordenar las tareas de los trabajadores. La unidad de mando también se suma a la organización porque un solo jefe orgánicamente administra mejor las funciones asignadas, ¿sí? Desde Fayol nos decían pues que las mejores actividades deben ser controladas en cantidad para que puedan ser dirigidas o supervisadas por una unidad que puedan controlar una cantidad determinada de funciones. La jerarquía es otro de los principios que habla sobre en sí las líneas que representan los canales de comunicación. Estas líneas, como lo vemos en los organigramas, van desde arriba hacia abajo, viendo quién es la autoridad y quién es la responsabilidad. Tenemos a la flexibilidad también como otro de los principios, donde permite dividir los niveles de tratamiento al diseñar estructuras. Significa que conforme tú vas dividiendo las actividades, debe haber un beneficio para que nosotros podamos contar con las actividades principales y en el segundo estudio o mejoramiento podamos rediseñar o mejorar en el tiempo esas estructuras. Llegamos a la especialización, como lo estábamos hablando en la división del trabajo, mientras se puede decir a mayor especialización requiere mayor estructura y esa mayor estructura genera la división de trabajo. Entre otros principios que también pueden ser ubicados, como es el orden, donde debe ubicarse en un lugar determinado el recurso que es necesario para cumplir con ese propósito. También se sumarían otros más, pero principalmente debemos recordar que esto es uno de los básicos que podemos tratarlo dentro de la organización. Podemos decir entre el estudio de la función organizar estos verbos que demandan a lo que es organizar. Cuando hablamos de organizar podemos decir que es estructurar, también disponer los recursos para cumplir con los propósitos, diseñar sobre todo cuando queremos estructurar algo hacia un ente, una unidad que se requiere como objeto dinámico para cumplir con un propósito, y también el orden, ¿no? Ordenar. Todo esto conlleva pues a lo que estamos realizando en lo que es comprender en lo que significa una función administrativa
e involucra a lo que es organizar. Entramos acá a estudiar estudio de la función, se puede decir, de organizar, que es cuando estudiamos a la función organizar, hacemos mención de lo que es el estudio organizacional. Y el estudio organizacional tiene como propósito diseñar la estructura organizacional con criterios y aspectos legales existentes, los principios, como lo hemos visto, y los procedimientos administrativos existentes o que hubieran, dependiendo el rubro de la empresa. El estudio se orienta a determinar las estructuras, respondiendo al qué, con quién, dónde, cómo se deben realizar las funciones específicas de cada área y cargos. Si nosotros debemos, por ejemplo, definir las funciones de almacenamiento, entonces qué se va a almacenar, con quién se va a ejecutar eso o quién lo ejecuta, dónde, cómo lo va a realizar. Entonces estamos estructurando una función administrativa. Veamos acá cuáles son los objetivos del estudio organizacional. Uno tiene el propósito de mantener una estructura idónea, adecuada, de acuerdo a las características que se están analizando, estudiando. También otro de los puntos es alcanzar la racionalidad de los procesos. Esto pues tiene que ver bastante desde la teoría científica, que se analizaba pues la racionalidad del trabajo para saber lo que necesita el trabajador para cumplir con el propósito que se le asigna. En un tercer punto es lograr la calidad organizacional, ¿no? Es decir, cada vez más que vamos estudiando, haciendo el estudio organizacional, vamos alcanzando esa calidad deseada. Pasemos acá en lo que es la influencia. Sí, cuando nosotros realizamos el estudio organizacional, entre los proyectos tenemos proyectos estratégicos y proyectos operativos. Los proyectos estratégicos es lo que el pensamiento que se da de la alta dirección. En ese sentido, veamos que el estudio organizacional influye tanto en el planeamiento estratégico, en la constitución empresarial y el desarrollo organizacional. El planeamiento estratégico para crecer o para lograr su visión empresarial de la empresa. El otro proyecto estratégico es lograr una constitución empresarial donde ustedes van a diseñar desde los organigramas, desde los manuales, desde toda la documentación que debe tener una organización. El desarrollo organizacional contribuye también como algo influenciado a partir del estudio organizacional porque nos va a permitir los cambios, la adecuación, la adaptación y las mejoras continuas en el proceso. En segundo punto llegamos a describir los proyectos operativos. Entre los proyectos operativos vamos a conseguir con el estudio organizacional que va a influir en los planes, en el desempeño laboral del trabajador, en lograr la productividad y en las estrategias gerenciales que va a permitir pues para cualquier gerente tomar decisiones de una manera más óptima y precisa posible. Pasemos ahora a entender los diseños que se realizan en el estudio organizacional y lo vamos a ver en las próximas sesiones que tendremos posteriormente. En el estudio organizacional diseñamos los organigramas, diseñamos los reglamentos administrativos, como es el reglamento de trabajo, los manuales de organización y funciones, los manuales de procesos y procedimientos, los manuales administrativos en general. Y esto lo vamos a ver en la próxima sesión. Muchas gracias y comenzamos con el rol de